Bienvenidos a tu consulta de salud, un espacio donde resolveremos tus dudas sobre salud y bienestar, siempre con los mejores profesionales. Bienvenidos una semana más a tu consulta de salud. Soy Verónica Valderrama, psicóloga y presentadora de este espacio donde hablamos de lo que realmente importa, que es nuestro bienestar y el de los que nos acompañan en nuestro día a día, nuestros familiares, conocidos, amigos, porque el bienestar emocional, físico y mental sí que es importante. Hoy traemos un tema que nos atraviesa a todos en algún momento de nuestra vida, que es el duelo. Y lo vamos a hacer desde la cercanía, la honestidad y el cuidado. Para ello nos acompaña una gran profesional, Belén Segura, que es psicóloga general sanitaria especialista en trauma, apego y duelo. Con ella vamos a hablar sin filtros sobre cómo enfrentamos la pérdida de un ser querido, qué sentimos y cómo podemos sanar ese dolor, ¿no?, que tenemos que atravesar de la mejor manera posible. Pues muchas gracias por acompañarnos, Belén. Muchas gracias a ti, Verónica, por la invitación. Y bueno, hoy lo que quiero hablar es de algo inevitable, pero profundamente silenciado, que es la muerte de un ser querido y el dolor emocional que eso nos causa. Vivimos en una sociedad que, bueno, hay un psicólogo que es experto a nivel nacional y latinoamericano, que se llama José González, que habla de la sociedad tanatofóbica. Y no puedo estar más de acuerdo con él. Vivimos en una sociedad en la que tenemos miedo a la muerte, miedo a hablar de la muerte, miedo a todo lo relacionado con él. Entonces, pues bueno, no nos preparamos para morir, ni nos preparamos para acompañar, ni nada con lo que tenga que ver. Y aquí, al final, no hay estadísticas que valgan. La realidad es que el 100% de las personas vamos a morir. Y parece que eso es lo que nos genera ese miedo a hablar. Es más, es que desde pequeños se nos hace un poco, se nos aparta. Se muere nuestro abuelo y nos dicen pues que está durmiendo para siempre o que se ha ido, o no nos dejan acompañarlo en el tanatorio, no nos dejan ir al cementerio. Y al final eso lo que nos hace es un poco alejarnos de cómo manejar un duelo. Y hoy lo que quiero traer aquí es un poco eso, el vamos a hablar de duelo, vamos a hablar de muerte y vamos a nombrar lo que las personas sienten cuando están como dolientes y no se les nombra. Efectivamente, darle más visibilidad a lo que sentimos, que es normal, ¿no? Que mucha gente a veces lo hace por animar a otras personas, el no hablar de ello o el intentar desviar la atención, como has dicho con los niños pequeños, ¿no? El decir que a lo mejor el abuelo está en el cielo, ¿no? Y evitar eso. Y los niños, evidentemente, pues también tienen sus tipos de duelos, ¿no? No son inmunes, ¿no?, a estos procesos. Exactamente. Verónica, es que al final hablar de muerte no hace que venga, ni hablar de duelo hace que se agrave, sino que todo lo contrario, lo alivia. Y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí. Muy bien. Pues Belén, explícanos un poco qué es el duelo por muerte, porque hay muchos tipos de duelo. Evidentemente, el duelo por muerte, ¿en qué consiste? Pues Verónica, me gusta mucho una frase para explicar qué es el duelo, que es: el duelo es el precio que pagamos por amar, que es de un psiquiatra británico. Y al final es que la muerte de un ser querido nos produce una reacción natural a esa pérdida significativa. Y no es una enfermedad, es un proceso emocional, físico, mental, y lo que nos ayuda es a reconstruirnos de una pérdida de algo que nos daba identidad, que nos daba un sentido de ser persona. Muy bien. Sí, y también es algo que no se elige. No es que tomes una decisión y ya te vas preparando para esa decisión, porque el duelo por muerte, evidentemente, pues no se elige, es algo que ocurre, aunque haya un proceso en que una persona a lo mejor sabes que está en alguna fase ya terminal, igualmente es algo que no estás eligiendo. Entonces entiendo que eso es más difícil que un duelo de otro tipo, ¿no?, como de pareja y demás. Al final, Verónica, es que no solo se pierde a la persona. Cuando alguien muere, pues también se pierden los proyectos, esos abrazos compartidos, esos silencios, y incluso se cambia la forma de relacionarnos con nosotros mismos.
Algunos ejemplos, por ejemplo, pues imagínate, Juan era una persona que le gustaba cocinar con su madre y ahora le cuesta mucho entrar en esa cocina. O tenemos a María, que es una adolescente que ha fallecido su abuelo y de repente, pues por primera vez empieza a cuestionarse un poco cómo es la vida. Entonces, quizá la pregunta que va implícita aquí es ¿quién soy yo ahora? No se trata de olvidar a la persona, sino de quién soy yo ahora que esa persona no está con nosotros. Exacto, porque es otro tipo de yo que aún no reconocemos. Tenemos nuestra identidad, nuestro día a día, nuestra rutina. Entonces, pues nos cuestionamos eso, qué tipo de personas somos en este momento, lo que estamos viviendo, ¿no? Muy bien. Belén, ¿qué sentimos cuando estamos en duelo? Bueno, el duelo es que es un proceso complejo, ¿vale? Y no es lineal. Entonces, además de la tristeza, pues nos podemos encontrar con rabia. Por ejemplo, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué no ha pasado? ¿Por qué no lo pudimos evitar? También aparece la culpa. Tenía que haber ido yo, ¿por qué no lo había dicho? Me podía haber disculpado. Y además la culpa que puede ser racional y irracional. Tenemos la racional, que es responsabilidad. Al final, si yo voy a 180 por una calle de una ciudad y me salto un semáforo, voy bebido y atropello a una persona, estoy siendo exagerada con todo lo máximo que podríamos llegar a hacer, esa culpa sí me sirve, porque al final me está haciendo aprender de mis errores. Pero si lo que tenemos es, yo iba a 30 y se ha cruzado alguien por un sitio que no había pasado peatón y no tenía visibilidad y yo iba de forma correcta, al final es una culpa irracional. La persona no estaba haciendo nada, llamémoslo incorrecto. Exacto. ¿Vale? Aparte de la culpa, pues tenemos también la ansiedad. Ansiedad por cómo va a ser el futuro, por a ver si voy a tener nuevas pérdidas. Soledad que no tiene por qué ser, pues estoy solo. Puede ser, tengo gente pero siento vacío. O melancolía, o apatía. Todo eso es lo que nos vamos a encontrar dentro de un proceso de duelo. Y hay veces, perdona, que al final pensamos que esto no es lo normal. Y es todo lo contrario. Es lo normal. Lo no normal sería no tenerlo. Efectivamente. Sí, que esas emociones tienen que estar ahí, la ansiedad, la culpa, la rabia, durante ese proceso. Y lo que decías de la culpa es que siempre tendemos a que siempre haya un culpable o un responsable de lo que suceda. Hay veces que sí, hay veces que no, ¿no? Hay veces que las cosas van a ocurrir sin más. Y no tiene por qué ser con el ejemplo que has puesto muy bueno del vehículo, que pueda ser una enfermedad que no había prevención ni nada, ¿no? Pero siempre buscamos esa culpabilidad porque de alguna manera nos ayuda, que no es que nos ayude realmente, sino que creemos que nos ayuda, porque estamos acostumbrados a buscar siempre causas y consecuencias. Correcto. Entonces nos cuesta aceptar que no siempre es así. De ahí viene esa rabia también muchas veces, ¿no? Y quizá aquí lo importante también es crear un espacio donde nos permitamos expresarlo. Tanto la rabia como la culpa, ya sea, me da igual que sea en terapia, en un grupo de duelo o si tenemos un entorno en el que podamos expresarlo sin ningún tipo de malestar, eso es realmente lo que ayuda, el permitírnoslo. Muy bien, correcto, sí, coincido contigo. Vale, Belén, ¿y qué fases son las que tiene un duelo? Vale, pues es común hablar de 5 fases, ¿vale? En sesión las explico también porque me di cuenta que hay dolientes que piensan que están pasando por algo que no es normal, llamémoslo así, y se sienten así con esa cosilla. Y entonces me gusta mucho explicar que la primera sería la negación, ¿vale? Que es la primera etapa que tenemos y quizás algunos expertos dicen que es la más importante porque como que nos anestesia un poco de la situación inicial, de ese bajón inicial emocional y nos deja espacio para poder digerirlo. Muy bien. Demos una pausa. Esa negación es como cuando estamos en shock, ¿no? Que no nos lo creemos, ¿no? Y es lo que dice, es como si hubiera tantísimas emociones ahí que nos cuesta digerirlas, ¿no? Y entonces como un mecanismo de defensa mental, ¿no? Esa negación, ¿vale? Tiene mucho sentido y es útil siempre que no se alargue mucho en el tiempo. Exactamente. Además suele ser una fase que dura poco tiempo, ¿vale? Y tiene su utilidad. La segunda fase que nos encontramos es la ira. Pues cuando entramos en este constante enfado, tanto conmigo como con la familia, como con los amigos, el médico que la atendió, contra el mundo entero.
Y aquí es muy importante también esa expresión emocional, ese no quedarme con esa ira adentro y estar dándole vueltas siempre a lo mismo. Esa rumiación y ese cabreo constante, ¿no? Contra todo el mundo y contra sí mismo, evidentemente. A veces que también en la sociedad también intentamos como que no salga ese enfado, como que no está bien visto. Y sí que tenemos que tener un espacio en el que soltarlo, porque si no es cuando, como tú dices, nos quedamos en la rumia constante de ese enfado. Exacto, entonces ese enfado, aunque tiene que estar, ¿no? Porque es algo que nos afecta, hay que saber guiarlo correctamente. Correcto. Vale, muy bien. ¿Qué más fases tenemos? Pues la siguiente sería la negociación. La negociación es cuando pensamos que podía haber habido un escenario alternativo. Nos imaginamos, si hubiese ido a otro médico o si hubiese ido yo en lugar de ella. Esta fase normalmente suele durar poco, ¿vale? Porque la realidad mata ese pensamiento. Exacto. Nunca mejor dicho. Exacto, esa negociación de buscar hipótesis que hubiesen sido diferentes. Incluso tener un pensamiento mágico a veces en algunas personas de si yo hago esto quizá puede volver, ¿no? Como si fuera una película. Correcto. Que sabe una parte de la persona sabe que eso no va a ser así, pero otra parte que es la de la esperanza es como que sigue ayudando en ese camino, ¿no? Bueno, sé que a lo mejor en algún momento puede entrar por la puerta y todo esto lo he soñado, ¿no? Esa también es de la fase de la negociación. Que es como una mezcla, ¿eh? Sí, una mezcla de negación. A mí sería como una mezcla de negación, sobre todo, fallece mi marido y son las 2 de la tarde que normalmente entraba aquí y me ha parecido escuchar la puerta. Eso entra... Por eso sí que es verdad que luego lo comentaremos también, que no son fases, ni son lineales, ni son una escalera, ni se pasan así, ni estoy en ira solo, sino que se van mezclando. Muy bien. ¿Vale? La siguiente que nos encontraríamos sería la tristeza como tal. Sí. Que al final es una emoción que estamos como más acostumbrados a sostenerla, a tenerla, pero hay veces que nos da miedo como quedarnos ahí en, si me pongo triste a lo mejor me quedo estancada ahí, y suele pasar mucho en los dolientes. Y al final es que llorar, es como cuando llorar en la tristeza es como sangrar en una herida, es lo normal. Exacto, y necesario porque también se producen muchos cambios mentales con el llanto, que hace que se sienta luego un bienestar, aunque sea a corto plazo, ¿no? Esa descarga al llorar ayuda mucho pues, a los neurotransmisores que tenemos, se genera un poco más de serotonina, que es un proceso natural y necesario. Sí, y al final también lo que hace es un poco... llega un momento en el que ya te has adaptado a esa tristeza y el nivel como que va descendiendo. No sientes ese mismo malestar cuando cuando acaba de fallecer conforme vas teniendo ese recuerdo, vas nombrándolo, vas hablando, ese malestar sí que va disminuyendo. Sí, va transformándose, efectivamente. Muy bien. Bueno, pues la siguiente, la última fase es la aceptación. La aceptación entendida como una integración. Aquí muchas veces el problema es que la persona entiende que la aceptación es voy a volver a ser la misma persona que era antes de que falleciera esa persona querida. Y eso no ocurre. Entonces, la aceptación es voy a aceptar quién soy yo ahora con el vínculo que tengo con esa persona ahora y todo lo que conlleva ese aceptar la pérdida. Exacto, aprender a vivir ya sin la otra persona realmente, aprender a vivir. No vamos a ser la misma persona porque ya todo ha cambiado, pero no por ello no vamos a seguir nuestra vida, ¿no? Y buscando ese bienestar de nuevo, ¿no? Correcto. Y al final un poco esto de, no son fases que diga, bueno, pues ahora voy por la 1, luego la 2, no. Puedo saltar de la negociación a la ira y después me vengo a la tristeza. Es algo que como que con cada vuelta que damos, es como una espiral, cada vuelta que damos vamos acercándonos más a esa integración. A esta aceptación. Este tipo de duelo que hemos comentado, cuando ocurre de esta manera, con todas estas fases y no se alarga muchísimo en el tiempo, aunque los tiempos son relativos, no hay un tiempo para tener un duelo, a no ser que no estás mucho en una fase y ya se va viendo. ¿Pero qué quiere decir con esto? Que es normal, todo lo que ha dicho Belén, que son duelos normales y necesarios, que no nos van a dar un trastorno ni un diagnóstico por pasar por un duelo, porque es normal, ¿no? Correcto. Belén, entonces, ¿cuándo se complica un duelo? ¿Cómo lo sabemos?
Vale, pues la mayoría de los duelos evolucionan, como bien has dicho, con el tiempo y es un proceso normal, ¿vale? Pero sí que hay duelos que en cierto momento se bloquean y se vuelven patológicos. Entonces, bueno, hay como una señal de alarma, ¿vale? Podría ser, por ejemplo, ha pasado más de un año y sigue el dolor, el mismo estado, no ha habido nada de mejoría o incluso ha empeorado, ¿vale? Pues eso sería una señal de alarma. Otra sería que sigo en estado de negación, sigo pensando que la persona está aquí, vivo estancada en eso y ahí estaríamos hablando de un duelo que tendríamos que acompañar, que trabajar. Aparecen pensamientos suicidas, además, o deseos de reunirse con las personas que han fallecido. Aquí también tendríamos que intentar trabajarlo y ver qué pasa, ¿vale? O cuando la culpa se convierte en el discurso interno por excelencia. O sea, me tiro todo el día pensando en la culpa es mía, tendría que haber hecho esto y es muy importante que ante esos signos de alarma se acuda a terapia. Vale, en este caso ya sabes que con Belén Segura en Psicoalmería Carretera Ronda 202 podéis trabajar un duelo crónico patológico si os sentís identificados con lo que has dicho, ¿no? Sí, aquí en Psicoalmería podemos ayudarle. Además, Belén, entiendo que no todas las muertes son iguales, ¿no depende también de la edad del fallecido o algo? Mira, hay muertes que son especialmente difíciles, como puede ser un suicidio, un asesinato, la desaparición, cuando hay desaparición del cuerpo, un accidente casi traumático o la muerte de un hijo. Aquí voy a hacer un paréntesis, pues con el duelo perinatal. ¿Vale? El duelo perinatal es el duelo que ocurre cuando se pierde a un hijo que está en estado gestacional o a los pocos días de nacer. Y aquí lo que ocurre es que si estamos en una sociedad tanatofóbica, pues con el duelo perinatal esto se multiplica por 1000, 2000 o 5000. Y voy a ser muy clara con una frase. El tamaño del ataúd no marca el dolor que van a tener unos padres. El dolor lo señala lo que para ellos significa su hijo. Muy bien. Entonces, hay en la sociedad un estigma con este tipo de duelo y lo que hace es como que no le permiten a los padres sentir ese dolor. Es lo que se llama un duelo no autorizado. O sea, la sociedad no permite que esa persona exprese su dolor. Incluso diciéndole, bueno, pues ya vendrá otro o pues si era pequeño o no había estado con él, cosas así, pues por el estilo, que lo único que hacen es dolor, sentir el dolor de la pérdida, el dolor de no estar acompañado y soledad. Y sí, la incomprensión, ¿no? De como que no es válido lo que están sintiendo, ¿vale? Si sois personas que no lo habéis hecho con mala intención, pero sois de dar estos mensajes que ha dicho Belén a personas que han tenido una pérdida durante un embarazo o a los pocos días, pues simplemente con decir lo que necesito, estoy aquí. Lo siento, siempre lo siento. Entiendo que debe ser doloroso. Ya está, es suficiente, no tienes que arreglar, retomar la felicidad de la otra persona, porque inconscientemente creemos que es eso. No pasa nada, tendrás otro, no pasa nada, tienes 2 niños más que te necesitan, ¿no? No pasa nada, tal. No, pero sí pasa. Y el no pasa nada le duele más, sí, ¿no? Sí, correcto. Así que muy bien por hablar de eso. Exactamente. Vale. Y bueno, pues tanto el duelo perinatal como estos tipos de duelo que hemos dicho que son más, llamémosle, delicados, sí que en ciertos momentos van a necesitar de ayuda. Efectivamente, estoy contigo. Estos tipos de duelos de pérdida del cuerpo, de asesinato, de suicidio, pues es más normal que se trabaje acompañada de un profesional de la salud mental. Eso sí, estoy contigo. Belén, y si alguien está en duelo, ¿cómo puede cuidar de sí mismo? ¿Algunas pautas? Vale, pues mira, algunas herramientas que recomiendo pueden ser, por ejemplo, hacer un ritual personal. Un ritual que puede ser, pues, desde escribir una carta, plantar un árbol, hacer una especie de altar con fotos o incluso una caja de recuerdos donde metas objetos de la persona que ha fallecido y tengan un significado para ti, ¿vale? Para poder recordarle. Otra herramienta puede ser hablar y compartir. Ya sea con la familia, con amigos, o si no tenemos ese espacio en el que poder hablar sin filtro y sin juicio, en sesión, en grupos de duelo, donde podamos permitirnos hablar de todo sin ningún tipo de filtro. Muy bien.
En Psicoalmería estamos preparando también terapias de grupo orientado a duelos, ¿no? Que las personas que lo estén viviendo. 2 grupos diferentes, personas que están viviendo duelos o incluso su propio duelo por muerte anticipada o muerte conocida, que hay muchísimas personas que también tienen que ir preparándose para su propia muerte cuando la conocen, ¿no? Eso también es importante. Así que si veis que necesitáis ese apoyo, compartir con otras personas que están pasando por ese proceso, pues contactarnos y os asesoraremos también por esa parte. Correcto. También nos encontramos con evitar el juicio nosotros mismos. Estar preguntándonos si estoy llorando demasiado, si ahora estoy bien, cuestionándonos todo momento. Y hay que permitirse también momentos de alegría, sin culpa. ¿Vale? Reírse no va a hacer que la persona que está fallecida sienta algo malo hacia nosotros. Igual que necesitamos momentos de afrontamiento, como hemos dicho antes, de ese permiso para desahogarse o hablar desde la rabia o desde la culpa, necesitamos también momentos de conexión vital. Y son necesarios los dos haciendo una especie de balanza, o sea, va y ven. Muy bien. Correcto, él decía, hay veces que habrá momentos del día, ¿no?, que nos cuentan un chiste, por ejemplo, porque nos podamos reír, que no nos autoculpemos por ello, ¿no? Correcto. Y también me ha gustado algo que has dicho de como esa comparación con otras personas que estén viviendo ese duelo, quizá, ¿no?, familiares más cercanos, personas también que tenían ese contacto, ¿no?, ese vínculo con la persona que ya no está, que no esté esa comparación, ¿no? Si yo lo estoy pasando peor que otra persona, porque cada uno tiene vuestra personalidad. Sí, eso es muy importante lo que has dicho, el no compararse con otros duelos, porque cada uno lo vive de una persona. Incluso siendo el objeto del duelo, la persona que falleció, la misma, yo puedo sentirlo de una forma y mi marido puede sentirlo de otra. Exacto, y ambas son válidas. Correcto. Muy bien. Entonces, Belén, una última pauta de cómo acompañar a alguien que está sufriendo un duelo. Bueno, a veces, Verónica, es que queremos ayudar y no sabemos cómo, y con buena intención intentamos, de forma a veces errada, dar consejos, ¿vale? Lo primero que diría es, vamos a tener presencia, no soluciones. La persona necesita que le escuchen y que estés. No quiere que le arregle nada en concreto. Hacer preguntas abiertas. O sea, ¿quieres contarme cómo fue o qué necesitas hoy? ¿Te gustaría que recordáramos a tu padre juntos? Preguntas para que la persona pueda decidir. Respetar los tiempos, lo que hemos hablado antes. La persona que está en duelo a veces querrá hablar y otras veces no. Pues hay que respetarlo. Ayudar a la persona en cosas concretas. Por ejemplo, ¿te puedo ayudar a hacer la compra? ¿Te ayudo con tus niños? ¿Quieres que vayamos al cementerio juntos? El dolor emocional desgasta mucho y una ayuda siempre va a ser bien recibida. Muy bien, exacto. No solo pensar en que la otra persona se sienta lo mejor posible en cuanto a sus emociones, sino también en la parte práctica. Muy bien. Exacto, Verónica, y al final también el que hemos hablado antes, el no minimices, o sea, frases como pues tienes que ser fuerte, la vida sigue, todo pasa por algo, está en un lugar mejor, al final eso no ayuda a la persona que está en duelo. Muy bien, estoy de acuerdo, muy bien. Todas estas pautas seguro que algunas ya las conocíais y otras pues ahora estarán en vuestro repertorio y serán útiles si estáis viviendo situaciones que hemos comentado. Como conclusión, el duelo por muerte no tiene ese final feliz que nos gustaría, ¿no? Pero tiene un sentido, es un proceso que nos ayudará a continuar posteriormente. No olvidamos a esa persona, no la sustituimos, no la borramos. No se trata de olvidar, sino de integrar esa pérdida con nuestra historia de vida, recordarla y que duela cada vez menos esos recuerdos. Se transforma lo que vamos sintiendo y aprenderemos que el amor, aunque sea de otra forma, sigue estando, porque esa persona ha marcado una huella en nosotros. Sí, Verónica, es que además hay una frase de José González, el psicólogo que hemos comentado anteriormente, que lo dice con una claridad conmovedora. La muerte pone fin a la vida, pero no al vínculo. Y al final de eso trata la terapia, de transformar ese vínculo en algo que ahora sea real para nosotros. Pues sí, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Belén, y por todo lo que has aportado.
Pero muchas gracias a vosotros y ya sabéis que si hoy estáis en duelo, no estáis solos. Y hay herramientas, hay profesionales, hay comunidad. Y aunque hoy duela mucho, pues esto también, como todo lo humano, al final se transforma. Correcto. Elige tu bando, alista tu equipo, la batalla está a punto de comenzar. Un entorno realista, misiones desafiantes. ¿Tienes lo que se necesita para sobrevivir? Para niños, adultos, amigos y familias, sin distracciones, solo tú, tu equipo y la adrenalina. Paintball Supervivientes en Hergal, a solo 20 minutos de Almería. Vive la experiencia y demuestra que eres el mejor. Reserva ahora y únete a la batalla. Visítanos en www.paintballsupervivientes.es o para reservar tu día Pinball, llámanos al 615-188-550. Paintball Supervivientes, acción de película. La casita jergaleña, un lugar con encanto, comodidad, confort, para 8 personas y para disfrutar de la naturaleza que ofrece nuestro pueblo Jergal en Almería. Buenas, me habéis pillado leyendo mi nueva novela, La herencia oculta. Una novela donde se engloba la historia, la ficción, donde la vida de Ethan se entremezcla con el legado pasado de su abuelo. Si queréis disfrutar de una buena novela, no dudéis en adquirirla. Podéis comprarla en el comercio, en el oráculo de Enro, situado en carretera Ronda 202 o en nuestra página web laherenciaoculta.com. Como estamos hablando de duelos, también es importante comentar los diferentes tipos de duelos que hay. Ya sabemos que el duelo no es una única experiencia ni tiene una única forma de vivirse. Existen muchos tipos de duelos y cada uno de ellos puede tener un impacto diferente en nuestras vidas. Así que voy a hablaros de algunos tipos de duelos muy comunes y cómo podemos reconocerlos, que va a ser útil. Uno de los duelos es el duelo anticipado. Este tipo de duelo ocurre antes de que se produzca la pérdida, por ejemplo, cuando sabemos que una persona querida ya está gravemente enferma, o en cuidados paliativos. Ahí es cuando ya empezamos ese duelo anticipado, ya nos vamos haciendo a la idea. Durante este proceso ya estamos sufriendo, por lo que sabemos que ocurrirá. Se mezcla en este caso el dolor con el miedo, la culpa, la esperanza. Y es una especie de despedida lenta, que puede ser incluso desgastante emocionalmente, pero también, si sabemos valorarlo, puede ayudarnos a prepararnos también, a despedirnos de esa persona que queremos. También tenemos el duelo ambiguo. Aquí hablamos de situaciones en las que la pérdida no es clara o no hay una confirmación total, por ejemplo, cuando desaparece alguien y no se encuentra el cuerpo, o en casos incluso de enfermedades que no tenemos claro cuándo va a ser el final de la persona, como el Alzheimer, que es progresivo. La persona está físicamente presente, pero también en este caso está ausente emocionalmente y cognitivamente. Ahí también hay otro duelo porque no es la persona que era. Este tipo de duelo es especialmente duro porque nos deja en un limbo emocional. No hay un cierre claro, no hay un momento concreto que marque ese antes y ese después en el inicio de ese duelo y dificulta más el proceso en muchas ocasiones. También tenemos otro tipo de duelo interesante, que es el duelo bloqueado. Ese es el duelo que no se puede expresar o vivir libremente, a veces por circunstancias externas, como tener que seguir trabajando en nuestro día a día, tenemos que cuidar a otros familiares, o simplemente por vivir en un entorno que no se valida en nuestras emociones, lo que estamos sintiendo. Tenemos ese duelo bloqueado.
También puede estar bloqueado internamente porque evitamos quizás sentir, pensar, llorar y eso acaba saliendo por otro lado. Podemos tener somatizaciones, o sea, empezar a sentir dolor en otra parte del cuerpo, ansiedad también, irritabilidad o incluso depresión. Porque sí, la depresión es normal tenerla durante un duelo, no se diagnostica de depresión porque tenemos estado de tristeza, pero si ya abarca mucho tiempo, puede ser dentro de ese duelo bloqueado. Otro tipo de duelo es el duelo desautorizado, que lo ha explicado también muy bien Belén anteriormente en la otra sección. Este tipo de duelo ocurre cuando la sociedad no reconoce o no valida nuestra pérdida. Y es muy frecuente cuando hay pérdidas gestacionales o perinatales. Duelo también de una expareja o amante. La pérdida incluso de una mascota, que para muchas personas evidentemente es un vínculo real y muy profundo. Hay veces que se desautoriza, que no lo validan personas de nuestro entorno. La pérdida de una persona, incluso con lo que no había un lazo legal, pero sí emocional. Y en todos estos casos, el entorno pues, muchas veces tiende a minimizar ese dolor con esas frases de si no era tu pareja oficial o ya tendrás otro hijo, ¿no? Que es lo que ha comentado muy bien Belén, o solo era un perro y ya tendrás otro. Un clavo saca otro clavo. Eso genera muchísimo más dolor, más soledad y más incomprensión. Y también tenemos otro tipo de duelo que ya es el complicado o patológico. Aunque la mayoría de los duelos sí se resuelven con el tiempo, algunos casos se cronifican, se agravan y hay que prestarle más atención porque vemos que el dolor no va disminuyendo, incluso puede aumentar a veces y no mejora con los años. Hay síntomas depresivos intensos, pérdida de sentido vital, no encontrarle sentido a nuestra vida, aislamiento o incluso ideación suicida. Este tipo de duelo sí necesita acompañamiento profesional porque puede derivar en otros trastornos clínicos si no se atiende adecuadamente. No es una señal de debilidad, sino una consecuencia de ese impacto emocional que ha tenido esa pérdida y que nos cuesta gestionar adecuadamente. Y otro tipo de duelo que también os va a sorprender y que tenemos cosas recientes es el duelo colectivo. Y aquí quiero detenerme porque es algo que hemos vivido todos como sociedad durante la pandemia del COVID-19. Ahí había un duelo colectivo con lo que estábamos viviendo. El duelo colectivo es el dolor compartido por una comunidad ante una gran pérdida común, ante un suceso común. Puede darse también en guerras, en catástrofes naturales, en crisis sanitarias. En la pandemia no solo perdimos personas queridas, también perdimos nuestra rutina, nuestro contacto físico, celebraciones, despedidas, ritos funerarios. Ahí hay muchísimo dolor. Entonces muchas personas ni siquiera pudieron estar presentes cuando su familiar murió, ni acompañarlos a otros en su dolor. Y se genera también ese duelo colectivo, aunque no te haya tocado personalmente, sino de ver cómo lo vive tu entorno y la sociedad en la que te encuentras. Deja una huella profunda estos sucesos. Otro ejemplo del duelo colectivo es la Dana, que sufrió Valencia hace pocos meses. Eso también es otro de los ejemplos, ¿no?, de ese duelo colectivo. A veces un duelo congelado también, pospuesto, interrumpido. Y como sociedad no siempre le hemos dado el espacio para nombrarlo y procesarlo, que es lo que estamos haciendo hoy. Muchas personas todavía arrastran ese vacío. Por eso es importante que hablemos de esto, porque desde la conciencia, la validación, podemos reconstruirnos también como comunidad. Como veis, no hay un único duelo ni una única forma de sentir. Cada historia es única. Lo importante es poder nombrar, validar y dar espacio a esas emociones que nos toca vivir y sentir. Porque todo duelo necesita ese permiso, tiempo y sobre todo mucha comprensión, empezando por nosotros mismos. Y hasta aquí el programa de hoy. Hemos hablado del duelo, hemos dado muchísima información importante, tanto de cómo es el duelo, las fases del duelo. Nos ha acompañado la psicóloga general sanitaria Belén Segura del Centro Psicoalmería. Y también hemos hablado de los diferentes tipos de duelos que hay. Y también, por supuesto, de cómo poder ayudarnos si atravesamos un duelo y de cómo ayudar a personas cercanas que lo están atravesando en este momento. Como siempre, si tenéis cualquier duda, estaremos encantados de resolverla. Nuestro correo electrónico en consultas@tuconsultadesalud.com o en nuestro centro de psicología Psicoalmería.
Sin más, nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo. Tu consulta de salud, un espacio donde resolveremos tus dudas sobre salud y bienestar, siempre con los mejores profesionales.